Hola hermanos, muy buenos días. Soy el pastor César Gómez de Casesa San Martín y le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de ver un día tan hermoso, de escuchar palabras de vida eterna y sobre todo que Dios siempre está resguardando nuestra vida y que lo conocemos, que eso es bien importante porque Él nos alcanzó. Nosotros no lo buscamos, Él nos encontró, hermanos. Así que vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos guíe y nos hable en esta hermosa mañana. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la bendición que tenemos, primero que nada, Señor, de creer que tú estás en medio de nosotros. Espíritu Santo, ven y toma el control de cada uno de nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores personas, a caminar siempre en tu voluntad y no permitas, mi Dios, que ningún pensamiento, ninguna situación equivocada entre a nuestras vidas, mi Dios. Te pedimos, Padre, que abras nuestros pensamientos para ti, abras nuestro entendimiento y llevemos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entender por qué Dios nos llamó. ¿O por qué Dios te llama? ¿Por qué me llamó a mí? ¿Por qué Dios se preocupa por el llamado hacia las personas que están dispuestos a querer obedecer su palabra? ¿Y por qué nos llamó? Y si alguna vez tenemos la amabilidad y el cuidado de preguntarnos, ¿por qué me llamó Dios? Y ustedes también ahí en su casa pregúntense, ¿por qué me llamó Dios? Sabemos que hemos leído textos, ¿verdad? Que también dicen que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dentro de ese llamamiento, siempre Dios está esperando una respuesta buena de nosotros para que podamos nosotros seguir con Él, impartiendo su palabra. Dios nos llamó para qué, para que no nos equivocáramos, para que siempre tengamos la verdad. Y a lo mejor ustedes podrán pensar ahí en sus casas, ¿por qué me llamó Dios? Y sí, hay muchas cosas, ¿verdad? Hay muchos motivos por el cual Dios nos llamó. Dios nos llamó para abrir los ojos de los ciegos, Dios nos llamó para dar libertad a los cautivos, Dios nos llamó para pregonar el año agradable de Jehová. Hay muchas maneras de ver en la palabra de Dios el por qué fuimos llamados. El problema, hermanos, es en dónde encajamos. El problema es en dónde desarrollamos, en dónde nos sentimos a gusto, ¿verdad? Para predicar la palabra. Y ustedes podrán decir, bueno, ahí Dios no está viendo que nos sintamos a gusto, sino lo tengo que hacer. Desgraciadamente, hermanos, no lo hacemos. Somos caprichosos para predicar su palabra. No es a donde nos sintamos a gusto, porque yo he conocido personas que se sienten, que dicen, yo voy a trabajar en esta área, y vamos a decir, voy a trabajar con los jóvenes y luego no se sienten a gusto. Me dicen, pastor, voy a trabajar con los niños y luego no se sienten a gusto. Así que Dios nos llama, pero vamos a entender en esta enseñanza a qué nos llamó Cristo, hacia dónde nos llama nuestro Señor Jesucristo para trabajar en su obra. Primero que nada nos llama para estar atentos para con Dios, que centremos y concentremos toda nuestra atención en Él para que estemos atentos. En Proverbios 5:1 dice la palabra de Dios, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. ¿Por qué debemos de estar atentos, hermanos? Porque aquí dice la palabra en Proverbios 5:1 que debemos estar atentos a su sabiduría, no a la sabiduría del hombre, porque nosotros desgraciadamente no tenemos la capacidad muchas veces de desarrollar cosas buenas, grandes, inteligentes, porque solamente la sabiduría la adquirimos de lo alto, del Padre, de las luces, de Dios. Y aparte nos dice aquí en el libro de Proverbios que también estemos atentos a su inteligencia. ¿Por qué debemos de ser inteligentes, hermanos? Porque muchas veces tenemos conciencia, pero no usamos la inteligencia, porque la inteligencia es una base muy primordial para el cristiano. Debemos de ser
mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y la última que dice, inclina tu oído. ¿Por qué? Porque es importante estar escuchando a Dios, que debemos de inclinar nuestro oído. Una persona que no escucha bien se tiene que inclinar hacia donde sale la voz de la persona. Y podemos decir, ¿qué me dijiste? Y nos inclinamos un poco más o nos acercamos más para escuchar correctamente. Así que la primera es debemos de estar atentos. Ya vimos a qué, ¿verdad, hermanos? A la sabiduría, a la inteligencia y a inclinar nuestro oído hacia Dios para poder escuchar correctamente. Número dos es conocerlo, conocer a Dios. ¿Y por qué debemos de conocerlo, hermanos? Hay muchas personas que desgraciadamente no llegan a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque se envanecen en sus propios razonamientos, en su sabiduría humana, en su intelecto, la realidad, hermanos, nosotros hemos comprobado que para entrar o para estar buscando el reino de Dios, su justicia, no, Dios no usa el intelecto de las personas. ¿Por qué? Porque Dios no agarra su regla para medir la cabeza, a ver cuánto mide, sino que Él toma su regla para ver cuánto mide nuestro corazón. Y vamos a leer Jeremías 31, 34, hermanos, de lo que dice la palabra. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es lo importante, hermanos, de tener la palabra despierta en nosotros. Que ya va a haber un tiempo en que no se va a enseñar la palabra al prójimo, ni siquiera al hermano, para decir, oye, mira, acércate, mira, conoce a Dios, porque dice la palabra que todos lo van a llegar a conocer. Pero, ¿de quién se trata? ¿A quién va a enviar Dios para llegar a conocer? A ustedes y a mí, hermanos. Esa es la realidad, que Dios quiere que nosotros demos a conocer su palabra. Dice la Biblia que desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y la grandeza de Dios es que siempre es lento para la ira, más grande en misericordia, hermanos, porque dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, el punto número dos es conocerlo. ¿Por qué tan importante es llegar a tener conocimiento de Dios? El conocer a Dios nos da la facultad de entender la necesidad de las personas, hermanos. Porque Él nos dice cómo tratar al prójimo. Porque Él nos dice cómo hablar su palabra. Porque Él nos dice cómo comportarnos con la gente. Así que, hermanos, ese es el conocimiento de Dios. El conocimiento de nosotros es vano, es burdo. Y la realidad es que no tenemos la capacidad muchas veces de, de dar a conocer el reino de Dios, o sea, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto, hermanos, es amar a Dios y amar al prójimo. Y vamos a Mateo 22, 37. Dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué, qué realidad encontramos aquí en Mateo 22, 37? Porque Cristo lo dijo, amarás al Señor tu Dios. A ver, hermanos, esta es la pregunta, la interrogante de nosotros. ¿De verdad amamos a nuestro Dios con todo nuestro corazón? ¿O nuestro corazón lo dividimos y no le damos completamente nuestro corazón? Desgraciadamente, el ser humano nos perdemos la capacidad de entregarnos a Dios con todo nuestro corazón, porque muchas veces el corazón se orilla a ciertas cosas burdas, a ciertas cosas
que no edifican en el reino de Dios. Y la otra parte que dice la palabra de Dios, dice, y con toda tu alma. Hermanos, sabemos que dice la Biblia que engañoso es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Y aquí dice con toda tu alma. A veces nuestras emociones siempre están denotadas a algo efímero, algo corto, basados a qué, a una satisfacción personal, a un interés personal. Y todo va dirigido a dónde, pues a nuestras emociones. Y no le entregamos el amar a Dios con toda nuestra alma, ¿verdad? Porque todavía nuestra alma es muy dada a las cosas físicas, a las cosas carnales, a las cosas temporales, que eso es lo que atrae y llama nuestra atención para olvidarnos de quién es Cristo en nuestras vidas, de olvidarnos quién nos rescató del pecado. Y sobre todo, hermanos, que también la parte importante, la mente, con toda tu mente. Qué tremendo es, hermanos. Porque muchas veces nuestros pensamientos no son entregados a Dios. Porque muchas veces nuestra mente siempre está pensando en algo equivocado, en algo sucio. Nuestra mente muchas veces nos lleva a fracasos continuos. Porque estamos pensando cosas que no edifican, que apagan la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, es importante entender que también tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Que esa es una parte muy real en nuestras vidas. La otra es seguir a Dios. ¿Por qué tengo que seguir a Dios? Nosotros fuimos escogidos para un uso especial, hermanos. Debemos de seguirlo, porque muchos de nosotros seguimos la corriente de este mundo. Deseamos o estamos en los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y todo eso nos interrumpe de la bendición de Dios. Y miren, hermanos, la palabra de Dios nos dice en primera de Juan 2:15, dice la palabra, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el verso 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Es clara o no la palabra de Dios, hermanos? ¿Por qué tenemos que seguir a Dios? ¿Por qué tenemos que buscar su presencia y entender por qué fuimos atraídos a Él? Y vamos a ver qué dice Mateo 10:38, que dice la palabra de Dios en Mateo 10:38. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hermanos, es importante que nosotros tomemos la cruz, que nos vamos a quedar muy cortísimos, hermanos, ¿eh? No vamos a llegar a la plenitud de lo que Cristo resistió, aguantó, como cuando Él tomó la cruz. Así que debemos de entender, hermanos, que debemos seguir. Seguir es ir por algo. Seguir es atraernos a algo o a alguien. Algo que me interesa. Seguir es tener la facultad de saber y conocer hacia dónde tengo que ir o a dónde tengo que estar. Debemos de seguir a Cristo, hermanos. Sí, porque dice la Biblia que si no hacemos esto, no somos dignos de Cristo Jesús. Qué tan importante es esto, hermanos, que estamos aprendiendo. Seguir a Dios, no seguir la corriente de este mundo, no seguir todas las cosas
que nos interrumpen, ¿verdad? A conocer la palabra de Dios. Este texto normalmente siempre lo leemos en Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice así la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No te conformes, que no vivamos de acuerdo con el estilo o manera de vida del presente siglo, o sea, de este tiempo, hermanos, sino tenemos que vivir como si hubiéramos llegado al siglo venidero. Esto es fe, hermanos, esto es fe. Y cada uno de nosotros debe entender por qué tenemos que hacer estas cosas para Dios. Qué grande es Dios, hermanos. Qué perfecto es nuestro Señor Jesucristo. La otra parte es creerle. Ahí es a donde viene el punto medular de nuestras vidas. Muchas veces no creemos las promesas de Dios. No le creemos a Él. Y en Juan 3:36 dice la palabra de Dios, el que cree en mí tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Wow, esto es conmovedor. Esto es como que preocupante para cuando no lo entendemos, pero es como un bálsamo de bendición para los que la entendemos, porque dice la Biblia que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, nosotros seguimos a Cristo y estamos en este hermoso camino lleno de bendiciones, lleno de esperanza, lleno de fe, lleno de justicia, pero también está lleno de dificultades, de situaciones, porque la vida no es fácil, hermanos. El problema es que la llegamos a complicar nosotros mismos. No es Dios, somos nosotros. Somos nosotros que no queremos obedecer su palabra. Así que, hermanos, el otro punto es que nos debemos de esforzar. Todos hemos leído este texto. Voy a leerlo en Josué, desde el capítulo 1, verso 6, que dice la palabra, cómo debemos de esforzarnos, cómo debemos ser esforzados y valientes, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense, hermanos, son promesas de Dios. ¿Qué nos pide Dios? Que nos esforcemos. Pero muchos de nosotros no nos gusta esforzarnos, nos gusta la comodidad. Somos muy, muy convenencieros. Nos acomodamos a todo y no nos esforzamos. Mucho menos, si no hay esfuerzo, ¿cómo vamos a ser valientes? Ya con cualquier cosita ya nos estamos acobardando, ya estamos tirando la toalla. Ya no queremos hacer la obra de Dios. Y la palabra de Dios dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés le estaba dando a Josué. Dice que no nos debemos de apartar ni a izquierda ni a derecha, porque una persona que está cavilando de ir a un lado hacia otro, hermanos, pues déjenme decir algo que es bien real. Nunca vamos a ser prosperados en todas las cosas que hagamos. Siempre vamos a tener pensamientos de ruina, pensamientos equivocados. Así que debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Y en el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esfuérzate y sé valiente.
Hermanos, estos puntos son importantes para nosotros. ¿Por qué? Entonces, un buen cristiano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que creer, tiene que conocer a Cristo, creer en Cristo, conocer a Cristo, seguir a Cristo, estar atento a Cristo para amar a la gente y servir a Dios. Así que, hermanos, es importante entender que muchos de nosotros no, no estamos atentos para con Dios. No usamos un servicio de nuestras vidas para seguir buscando ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque nos ha llamado para esto, hermano. Tenemos un llamado. Ese llamado es perfecto. Tenemos que estar siempre atentos a lo que Dios nos habla, conocerlo todos los días. No nada más cuando se me antoje leer la Biblia, amarlo, amar a Dios, porque es importante, hermanos. Tenemos que amarlo, dar todo, todo al 100, no nada más lo que me sobra. Tenemos que siempre estar pendientes y no limitados a lo que Dios nos dice. Tenemos que seguirlo, porque si no tomamos la cruz, su cruz, no podemos entender el principio del llamado, hermanos. Tenemos que seguirlo. Creerle que también es importante, porque muchas veces viene la duda y no le creemos a Dios. Nos embarañamos con muchas cosas del mundo y eso resta nuestra capacidad de entrega a Dios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la corriente de este mundo, el estilo de vida de este mundo. Así que, hermanos, debemos de entender por qué Dios te escogió, por qué Dios quiere que tengamos un uso especial y que estemos atentos, hermanos, a Él, a lo que Él nos está diciendo, a lo que Él nos está diciendo en su palabra, por qué te escogió, por qué te está llamando. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Que esta palabra caiga en tierra fértil y dé fruto al 90, al 60 y al 100 por uno. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido ver un hermoso día, por entender el por qué estamos aquí, Señor, en la tierra. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Dios, porque vimos un hermoso día en esta mañana tan linda. Gracias por todas las cosas que tú nos enseñas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, acuérdate, Dios te llama. No es un llamado simple, es un llamado grande. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.